Hola, muy buenas. Gracias por recibirnos. Y no sé, me ha tocado la última plaza, que no sé si preocuparme o no me estaba viendo cuando me tocaba y viendo las buenas expresiones que ha habido, pues me he preocupado y bastante. Pero bueno, también lo bueno es que estamos todos con ganas de avanzar el día, así que lo haré breve, lo intentaré hacer ameno y lo intentaré hacer entretenido. Hace unos meses me escribió Bryce, yo la verdad es que no os conocía y dije, bueno, me paso una charla, no está mal, voy. Llego a saber el lío que había aquí y voy, pero sentado, no me subo aquí arriba ni en broma. Y entonces él me comentó, quería que hablásemos de Love Brand, de nuestra marca, de fallos que habíamos tenido como startup, ¿no? Que siempre da para mucho contar los fails. Y entonces yo pensé en el gran fallo que habíamos cometido nosotros, que fue enorme y fue muy duro de solucionar, ¿no? Entonces, la charla que os voy a dar hoy es sobre ese gran fallo. Lo que pasa es que también quería aprovechar este momento para presentaros la empresa. Con lo cual, el 80% de la presentación va a ser para hablaros de Fresh Greens, qué hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos. Y al final os contaré el gran tropiezo que tuvimos. Os voy a hablar sobre nuestro proyecto, nos presentaremos, os contaré qué vendemos, por qué decidimos vender eso. Os voy a hablar un poquito de marketing, que creo que venía a cuento en este evento, y os hablaré de la gran cagada. Ingredientes del proyecto. Nuestro modelo. Nosotros vendemos en un modelo de suscripción y únicamente suscripción, que esto hace que todo pues, juegue en una dimensión diferente. Somos una empresa directa al consumidor, es decir, vendemos únicamente a usuario final y a través de nuestra plataforma. Esto también le pone pues, unas cosas específicas. ¿Qué vendemos? Vendemos platos preparados y con una particularidad importante es que son plant-based. Plant-based quiere decir, en unas palabras no tan cool, que es comida vegana. No tienen nada, ningún tipo de aporte de animales. Ahí está. Los fundadores, tanto Pablo como yo, a lo largo de nuestra vida, pues habíamos tenido siempre pues ese punto de sensibilidad o de entender la parte de sostenibilidad de mayor o menor forma. Y ambos, y antes de pensar en este negocio, habíamos cambiado un poco nuestra forma de alimentarnos. Ninguno de los dos somos veganos, pero sí los dos habíamos bajado algo nuestro consumo de proteína animal por un tema medioambiental. Creo que todavía falta bastante PR, bastante comunicación al respecto. No vengo a evangelizar ni a hacer que cambiéis vuestros hábitos ninguno, pero sí puedo dejar un pequeñito dato que os haga reflexionar en vuestro día a día, pues creo que habré cumplido bien mi misión de hoy. Ese pequeño dato es que producir 1 gramo de proteína animal consume entre 8 o 10 veces más agua que producir 1 gramo de proteína vegetal. No voy a abrir el debate de cuánto alimenta uno, cuánto alimenta el otro, pero sí transmitiros que a lo mejor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, que vais corriendo, que podéis hacer comidas un poco diferentes y eso va a tener un gran impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde nace la semilla de que queríamos hacer algo plant-based, porque nos imaginamos que si conseguimos que la mayoría de las personas cambien un 10, un 15, un 20% su manera de comer, entonces, sin darse cuenta y sin renunciar a disfrutar, que es muy importante, estarán teniendo un gran impacto, ¿no? Y entonces ese fue un poco el motivo por el que la parte de sostenibilidad que venía a lo largo de nuestras vidas pues se unía a la parte de alimentación plant-based, ¿no? Esta es diapositiva clásica de ir a ver a fondo de inversión y contarles cómo de emocionante es nuestra industria. Nosotros tenemos, por un lado, el mercado plant-based, que esta diapositiva igual tiene un par de años, ahora la habrán ajustado porque se ha ajustado un poco el mercado, pero un mercado súper creciente, con grandes expectativas de futuro y en el que hay muchas marcas nuevas que están saliendo y que están haciendo cosas súper guays, creciendo a doble dígito. Si entras al detalle, pues ves las bebidas, por ejemplo, que están arrasando, ¿no? Y equiparándose a las bebidas no plant-based. La comida sí que ha sufrido un gran ajuste porque, bueno, oye, al final, al que le gusta comerse una hamburguesa, le gusta comerse una hamburguesa y que la disfrute. Y luego, por otro lado, teníamos otra vertical súper importante, que es la comida online. Cuando decimos comida online, todos yo creo que pensáis en el viernes Just Eat o Globo,
Pero la comida online es mucho más que eso. Al final, la industria de la alimentación es enorme. Y entonces yo cuando pienso en comida online, pienso en cada vez que comemos, si lo podemos comprar en online o en offline, ¿no? Y la realidad en el mercado actual es que la gran mayoría se sigue comprando en offline. Vamos al supermercado a comprar. Con lo cual aquí, estoy buscando datos además y solo encontré uno, que no sé cómo de fiable es, pero la compra de comida en online se hace en un 5% en España, como mucho, ¿no? Entonces, aquí siempre llevo el símil a la moda y a los zapatos, por ejemplo, que mucha gente hace 10 años, no sé si son 10 o 15 o igual eran menos. La gente pensaba que comprar zapatos online iba a ser difícil porque con las tallas pues no se iba a poder conseguir tan fácilmente. Pero ha ocurrido y ahora la penetración de la compra online de moda y de zapatos pues es enorme, ¿no? Entonces ahí había como otra oportunidad muy grande que nos pareció interesante. Esta diapositiva la iba a llamar Océano Azul. Luego pensé en llamarla Océano Azul con una interrogación. Luego decidí quitarlo porque es cierto que creo que llevamos algo de viento de cola o que los datos nos avalaban. Pero aún así, emprender no es fácil y cuesta mucho. Entonces, si alguien tiene pensado emprender y meterse en algún lío, que se meta en algún lugar donde tenga algo de viento de cola, por lo menos. Aquí os quería traer mucho desde la perspectiva empresarial y hablaros de barreras o de dificultades de un negocio, ¿no? Y ahí os he hecho pues, un ejemplo, pero un poco de tipo escandallo en nuestro negocio. Pero porque cuando decidimos emprender y decidimos montar esto, claro, nos dábamos cuenta que estábamos entrando en una industria que funcionaba únicamente con grandes economías de escala, con lo cual cuando tú quieres montar algo en un lugar que solo funciona con economías de escala, tienes unos primeros muros que son muy complicados de salvar porque no eres competitivo, ni lo vas a ser hasta que tengas un determinado tamaño, ¿no? Entonces ahí hay un juego complejo que ir salvando. Otra de las grandes barreras o dificultades que hemos tenido es que para cocinar, si alguien va a emprender, que se piense mucho si es algo físico. Para cocinar necesitas un sitio donde hacerlo, ¿no? Necesitas una cocina central. Entonces, el problema es que cuando eres pequeño y no tienes muchos recursos, evidentemente no te los vas a gastar en comprarte o poner una nave tuya con cocina industrial, ¿no? Entonces tienes que encontrar una que sea adecuada, pero que sea adecuada a tu empresa y al crecimiento que está teniendo tu empresa. Como no seas capaz de cocinar todo lo que estás vendiendo, tienes que parar de vender. Problema muy gordo. Pero como tengas un lugar donde cocinar que sea demasiado grande, probablemente te esté costando mucho y entonces tienes mucha prisa por llegar a que las ventas empiecen a llegar a su punto, ¿no? Entonces tienes otro problema y otro problema muy grande. Y luego el tercer, no es barrera, pero sí quería comentarlo, es que somos una empresa directa al consumidor. Esa es como la manera más moderna, pero al final es un B2C. Y entonces lo hacemos casi todo. Afortunadamente no todo, pero casi todo. O sea, cocinamos, envasamos, hacemos el picking. Afortunadamente no hacemos la logística. Pero luego tenemos una atención al cliente para nuestros usuarios finales. Vendemos a través de nuestra plataforma. Tenemos marketing. Entonces, aquí creo que esto fue un mentor mío que me dijo un poco, bueno, porque tenía problemas y hablaba con él y me dijo, al final tú tienes una orquesta, entonces no tendrás ningún solista muy bueno, pero ocúpate de que todos más o menos estén sonando y estén jugando, ¿no? Entonces es otro de los problemas que creo que si empezase de cero intentaría hacer de otra manera, ¿no? Intentar simplificar esa orquesta, que no haya tantos instrumentos quizás, ¿no? Entonces ahí era un poco la parte de barreras y problemas que habíamos tenido. Y luego creo que el viaje es corto. Son 4 años solo. Aquí hay empresas han salido empresas con mucho más recorrido. Han sido 4 años muy intensos. Cualquiera que haya estado en una startup con crecimientos de doble dígito o triple dígito sabe que, esto me lo dijo un compi el otro día y me encantó, los años en las startups son años de perro. Esto quiere decir que por cada año que vives en una startup dura o que vaya rápido, son 7 en un corporativo. O sea, en una startup pues vivirás como entra un montón de gente, luego como tiene que irse porque la situación es la que es, cómo se cambian, se hacen rebranding, se cambia la web, todas estas cosas pueden pasar en un año. En un corporativo grande el cambio de logo pues igual lleva la vida entera de nuestra empresa, ¿no? Entonces os voy a hacer un rápido recorrido porque entendáis qué pasó. Aquí nos juntamos 2 locos y decidimos que esto podía ser. Y entonces queríamos vender menús semanales. Llega a tu casa una caja con los platos de esa semana para que el lunes, martes, miércoles los pudieras
pues te quitases el problema de comer, ¿no? Hay un tema de conveniencia súper importante en nuestro producto. Entonces había que arrancar, había que hacer un MVP, validarlo y salir y ponerse en marcha. Cocina alquilada por horas, Shopify creado de una forma bastante rápida y económica y teníamos 5 platos a la semana. La gente podía suscribirse a 2 planes, el plan de 5 platos, que eran los que mandábamos. Si te decíamos cuáles, pero eran 5 nuevos cada semana, te gustasen o no. O sea, los usuarios eran heavy users. Teníamos el otro plan, que eran 10, que eran 5 más 5, los mismos, y repetías. Y sorprendentemente, y haciendo las cosas así en modo MVP, que eso sí que es algo que tenemos en nuestra cultura de empresa como súper arraigado, ¿no? Lo pruebas, lo rompes y lo arreglas, que va a ser más rápido que intentar hacerlo bien desde el principio. Pues conseguimos demostrar que funcionábamos, que vendimos ese año 35.000 tuppers. Por nuestros backgrounds y por nuestras profesiones anteriores teníamos una visión como muy internacional de nuestra empresa y entonces en ese modo MVP y hacerlo cuanto antes, pues en enero vendíamos en España, en septiembre estábamos vendiendo en Portugal. Y entonces ya éramos una empresa, una startup internacional, claro. Eso era importantísimo poder contarlo. 2021 fue bastante bien, primeras pequeñas bases de que esa orquesta empezase a afinar un poco y a sonar algo. 2022, momento excepcional para todas las startups que buscaban financiación y muy peligroso. Lo sufrimos y lo aprovechamos. Y entonces, en esa visión de crear un unicornio y ser internacionales y sobre todo ser europeos, queremos ser, pero ahora con una aproximación diferente, la marca europea de comida preparada plant-based, pues abrimos Francia, abrimos Bélgica y sí cambiamos un poquito nuestro modelo, porque nuestros clientes lo demandaban. En vez de por fuerza recibir 5 platos iguales, el cliente ya podía elegir entre una pequeña carta que iba cambiando cada semana. 12 platos cada semana, tú elegías el plan que quisieras, pues un plan de 5 o de 6, el que fuese mejor a tus necesidades, y con unos cuantos días de antelación eliges pues, los 5 platos que te gustan de la carta de 12. Nos mudamos, aquí operábamos en un restaurante porque era un MVP y había que probar cómo funcionaba el negocio, COVID, con lo cual el alquiler de un restaurante pues podíamos permitírnoslo, pero ya empezó a tener un volumen y un tamaño que conseguimos una cocina central, nos mudamos y empezamos a profesionalizar un poco la empresa y a permitirnos ese crecimiento que no estaba topado por tener una producción de calidad, ¿no? 240.000 platos vendidos ese año, en platos es un por 6, por 7, en facturación fue un por 8, pues locura, ¿no? Locura, crecimiento, montaña rusa, mucha intensidad. Al final el dinero y el tiempo siempre están conectados, aunque no nos guste. Y entonces, bueno, nosotros fuimos capaces de ir rapidísimo con un gran problema. Es que no estábamos montando una empresa todavía. Estábamos consiguiendo facturar cada vez más, vendiendo un producto que tenía relativamente buena aceptación, pero teníamos un problema como empresa. Es que no teníamos un punto de rentabilidad que fuese aceptable todavía, ¿no? Llega el final del 2023, volvemos a tener un problema que ya habíamos visto. Nuestra cocina central, que nos pareció enorme, en enero del 22 era enana. En diciembre del 22 encontramos otro lugar aún más grande en el que afortunadamente a día de hoy seguimos. Mudarse de planta de producción no es fácil, os lo aseguro, pero bueno, lo hemos hecho ya 3 veces, o sea que estamos entrenados. 2023, a posteriori fue un poco como se acabó la fiesta, teníamos que hacer un trabajo de empresa y ese hicimos durante todo el año. Mejoramos nuestro producto, ofrecíamos 18 platos en carta que eran cambiantes cada semana y sí conseguimos crecer la empresa un 40%, pero con muchísima más eficiencia que lo habíamos hecho antes. O sea que estábamos en el camino adecuado de hacer una empresa. Pero tuvimos que sufrir mucho porque tuvimos que cerrar 2 países por el camino, que habíamos decidido abrir demasiado pronto y para los que no estábamos preparados. Entonces nos centramos en dónde podíamos, con los mismos recursos, tener un mayor impacto, ¿no? Entonces nos quedamos con España y Portugal para aprender, crecer y estabilizar la empresa y permitirnos un siguiente crecimiento, pero con mucha más coherencia. Y 2024, yo creo que, y esto todo el que ha estado metido en startup lo entenderá, estamos en el proceso de startup a empresa. Estamos llevando la empresa a un punto de rentabilidad y esto nos permitirá ya tomar las decisiones, pero con absoluto control, no depender de terceros para decidir si queremos crecer más o menos.
estamos afinando nuestro modelo de negocio porque al final nosotros al principio vendíamos el plato, lo veíamos así, pero realmente lo que estamos es apareciendo en casa de nuestro cliente, generalmente a mediodía y en días de diario, en el momento de la comida. Y en ese momento de la comida puedes comer solo un plato, pero a lo mejor también quieres comer algo más, ¿no? Estamos metiendo nuestros tuppers en la nevera de nuestros clientes, con lo cual en la nevera hay muchas más cosas. Entonces, ya que llega nuestra caja hasta tu casa, a lo mejor te podemos o te queremos llevar algo más, ¿no? Entonces, estamos ahora en pleno proceso de cambio para ofrecer un modelo de suscripción muy similar al que tenemos, en el que el cliente elegirá sus platos cambiantes cada semana, pero además ofreceremos también entrantes y postres para poder completar un poco más el menú. En marketing esta parte han contado cosas demasiado interesantes como para que me enrolle mucho aquí, pero a veces cuando he hablado con otras personas de cómo es una empresa directa al consumidor, pues sí que he tenido preguntas de, oye, ¿cómo es el departamento de marketing? Porque si nos vamos a una empresa más tradicional, con canales de venta más tradicionales, como mencionaba Jorge, es un B2B2C, pues ahí a lo mejor sí tienes más un departamento de marketing y tienes más un departamento de ventas, pero en el caso de que vendes directamente online a tus clientes, ¿cómo se establecen esos departamentos, ¿no? Entonces, alguna vez he tenido esta pregunta y he dicho, bueno, quizás sea interesante contaros un poco cómo son nuestros departamentos. Nosotros tenemos Brand, Growth y luego me gusta pensar que dentro de Marketing también Customer Care es fundamental y la parte de Tech o la parte que le toque a Tech, ¿no? Luego os hablaré un poco de cómo diferenciamos y cómo adquirimos clientes. En Brand tenemos 2 personas. Hay una manera que me encanta de definir Brand. Son los creadores, pero sobre todo son los guardianes de la marca. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la empresa y fuera de la empresa, y sin quererlo, todos nos intentamos cargar un poco la marca porque intentamos hacer cosas que no están permitidas. Y ellos, con algo de criterio y sin enfadarse, tienen que ser capaces de ser los guardianes de la marca, permitiéndonos a los demás que vayamos por los caminos que necesitamos, ¿no? Algo súper importante o algo que está muy instaurado en nuestra empresa es que nos gusta medir todos los departamentos. Medirlos no quiere decir que nos preocupe si estamos consiguiendo el objetivo o no. Quiere decir que ponemos un objetivo, vemos que ha pasado ese mes, intentamos entender por qué sí o por qué no, ¿no? Y Brand, que es probablemente el departamento más difícil de medir y al que menos medimos de todos, bueno, así tiene unas métricas que van en relación a cuántas cosas están haciendo y si las están haciendo o no y por qué. Luego está el equipo de Growth, que es bastante pesado en nuestra empresa, pesado a nivel de número de personas, o potente quizás sea mejor la palabra. Y ellos al final se ocupan de vender, se ocupan de que nuestro producto llegue a la casa de nuestros clientes y se ocupa de que nuevas personas que no nos conocen, nos conozcan y que nuevas personas que ya nos conocen les apetezca comer Fresh Greens ese lunes, ese martes o ese miércoles, principalmente por conveniencia, porque solucionamos el problema de que es martes, estoy trabajando, estoy hasta arriba y quiero comer bien. Y luego hay otros 2 elementos importantes que ofrecemos que nos ayudan en esa venta. Conveniencia, hay una parte de salud que también es delicada y muy discutible, pero al final sí que hay un hecho, es que si no comes verduras no vas a estar tan sano como si comes verduras, entonces el elemento salud es importante para nosotros. Y hay otro que es eje principal de la creación de esta empresa, pero que no siempre convence a todo el mundo, no es el elemento que convence, que es el de sostenibilidad, que para nosotros es muy, muy importante y que también lo utilizamos a la hora de vender. Growth sí que funcionan como un reloj a nivel de métricas. Todos los lunes sabemos cuántos clientes nuevos hemos traído, cuántos clientes que habían cancelado su suscripción han reactivado, sabemos a través de qué canales han llegado, sabemos cuánto nos hemos gastado en cada canal, con lo cual sabemos cuál es el coste de adquisición de cada canal dependiendo de la manera en la que lo queramos ver. Y luego tenemos una métrica que no sirve para tomar una decisión, pero sí sirve para estar tranquilo de que vamos en el camino correcto o no. Es que sabemos cuánto nos cuesta cada cliente cada semana. Cada cliente que hemos traído esa semana, ¿no? Entonces, eso sí que es súper, súper importante en nuestro departamento. Customer Care, quizás no hay tantas cosas tan interesantes que contar, pero sí que es como el área más importante de nuestra empresa, porque es la que pone en contacto directo a nuestros clientes con el resto de departamentos que se creen que están haciendo algo buenísimo para sacar la empresa adelante y que en realidad están totalmente equivocados, ¿no? Sí que intentamos automatizar y lo máximo posible y apoyarnos en herramientas que nos permitan. Customer Care nos trae un montón de métricas que nos sirven para medir a otros departamentos. Entre ellas, una que me encanta es la que llamamos error rate. Es de 100 pedidos que sacamos, ¿cuántos han tenido un problema, ¿no? Pues un 2% esta semana. Bueno, estamos más tranquilos. Un 2,5%. ¿Qué ha pasado? Y luego, de ahí, pues estás tranquilo o no, pero no tienes la respuesta, pero bajas un nivel. Han sido los envíos, han sido un problema de picking, Entonces, Customer Care es quien nos trae esos datos porque es quien los recibe y quien los va categorizando, ¿no? Y gracias a los cuales medimos.
Tenemos la parte de tech, que no es en las que más voy a profundizar ahora. Nosotros nos apoyamos en grandes plataformas que nos permiten escalar la empresa hasta donde necesitemos. Si mañana tuviésemos muchísimas, 5 veces más visitas o 10 veces más visitas que un día normal, no pasaría nada. Pero al final, la parte de tech es la que nos ayuda en la parte más de venta online a que nuestros clientes puedan acceder y comprar, ¿no? Entonces, si eso no funciona, por muy bien que hagamos el resto, no vamos a estar. Y aquí me paro un momento. A nivel de marketing, hay 3 como grandes cosas en nuestra empresa, que es un modelo de suscripción y que tiene esa diferenciación con un e-commerce. 3 grandes partes que creo que tienen muchísima importancia. La activación. Para nosotros, la activación son nuevos clientes. Entonces, la adquisición de clientes. Al ser modelo de suscripción, está como muy separado y tenemos que tener muchísimo foco en quien no es cliente y traemos, ¿no? Lo hacemos a través de un montón de canales, como veis. Pues, bueno, muchos canales que interactúan entre ellos, que hay que entender cómo están interactuando. Si hay una cosa que creo que es importante para toda la gente que empieza un negocio en online, es que sea totalmente agnóstico, que pruebe el canal que le funcione y que intente ser bueno en ese primero. Y con eso podrá escalar y luego le tocará ir abriendo otros para recoger los frutos de ese canal, ¿no? Pero hay que ser totalmente agnóstico en cuanto a cuáles funcionan y cuáles no. Nuestros clientes son o no clientes, entonces entra la parte de activación, los queremos traer, o sí son clientes activos, hay que cuidarlos mucho y entender qué les hace más felices, o cancelan su suscripción. Y entonces ahí hay que entender cuál ha sido el problema. ¿Por qué la han cancelado y cómo podemos traerlos de vuelta, ¿no? Entonces, reactivación sería cuando un cliente ha cancelado. Se trata muy parecido a la activación en el sentido de que se utilizan canales a través de los cuales vamos a por ellos, pero hay una gran diferencia. Es que sabemos cómo se llama, dónde vive, cuántas veces ha pedido, qué pedía, qué le gustaba, qué no le gustaba. Entonces, ahí sí que podemos trabajar de una manera mucho más directa o personalizada con ellos para poder traerles de vuelta respondiendo a los motivos por los que nos abandonaron, ¿no? Y luego esta, que creo que es como la parte más importante de toda la empresa, la menos comprendida y probablemente la más difícil, que es retención. Que, bueno, comentabas, Manuel, lo del lifetime value. Básicamente es entender cuando nosotros traemos un cliente que nos ha costado bastantes recursos, trabajo y recursos económicos, ¿cuánto tiempo se va a quedar ese cliente con nosotros, ¿no? Entonces, ahí os he puesto más bien el cómo, las medidas, ¿no? ¿Cómo calculo el lifetime value? Pues intento entender las compras medias que hace un cliente que viene la primera semana de enero en las siguientes 52 semanas que está con nosotros. Pues nos ha comprado 7 veces, 10 veces. Qué bien. Pues entonces, si sé el margen que tengo, pues sé cuánto dinero nos va a traer a la empresa, ¿no? Y ahí podríamos hacer el TVCAC y contaros la parte más del cómo. Pero la parte que realmente es bonita y difícil de la retención es entender qué problemas le estás solucionando a tu cliente y cómo de bien los estás solucionando para que el cliente se quede contigo, ¿no? Y eso es un tema de product fit. O sea, es un tema que involucra a absolutamente toda la empresa. Esto no es marketing, esto es la empresa entera. Evidentemente, si en cocina no están haciendo unos platos que estén al nivel, entonces no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero luego, después de que eso esté, y nosotros lo medimos muy bien, porque al final, como empresa directa al consumidor, pues nuestros clientes cada semana nos devuelven la nota de ese plato. Pues nosotros sabemos que la lasaña en la semana 36 ha tenido un 4,2 y decimos, un 4,2 está bien. Bueno, está bien o está mal, porque la nota media de la lasaña es un 4,5. Entonces vas a ver a producción y dices, oye, ¿qué ha pasado con la lasaña en la semana 37, ¿no? Esa sería la parte 1, pero luego está todo el resto de sentimiento o de uso entre cliente y la marca, ¿no? Y ahí entra mucho la parte de marca, de qué experiencia han tenido con nosotros, de cómo es la comunicación a lo largo de todo el ciclo. Entonces ahí creo que cada uno de los departamentos está implicado y probablemente sea lo más difícil de hacer porque es difícil guiar a cada uno de los departamentos a que se ocupen de una cosa que pertenece a todos, ¿no? Entonces creo que es la parte más interesante y a la vez más compleja de nuestro modelo. Nosotros hacemos mucho análisis de cohorts, que básicamente lo que hacemos es que cogemos un cubo y ponemos ahí a todos los clientes que tienen cosas en común. Y entonces intentamos entender qué retención tienen esos clientes. El análisis más clásico para nosotros es el de estacional. Nuestro negocio, por desgracia, pues tiene un montón de estacionalidad. En
en enero y en septiembre todo el mundo pues quiere ponerse en forma, hacer rutina, hacerlo bien. Entonces, como los gimnasios, a nuestro negocio le va bien. Clientes adquiridos en enero suelen tener mucha mejor retención que los clientes adquiridos en diciembre, que probablemente cancelen porque al día siguiente tienen una comida guay con sus amigos y hacen muy bien. Pero luego, si empiezas a profundizar en esos cortes, ¿no? En los que ves a tus clientes desde diferentes ángulos... ay, perdón, la he liado. No la he liado mucho, ¿verdad? Se oye bien, sí. Hay otros dos ángulos que a mí me gustan mucho, que es el análisis de cohortes por canal de adquisición. Y entonces es bastante interesante ver cómo si el cliente ha entrado directamente por Paid Social, por Instagram y te ha comprado directo por ahí, pues retiene de una determinada manera. Retiene algo peor que si el cliente ha entrado en compra directa y sin descuento y sin ningún tipo de incentivo, pero retiene bastante mejor que si un cliente ha entrado enviado desde un afiliado que son cupones de descuento, ¿no? Entonces es algo que generalmente lo que esperas ver en esos análisis suele coincidir con lo que te podías imaginar, ¿no? Pero es muy interesante. Y luego hay otra parte fundamental que no se ha hablado mucho esta mañana, pero que al final en e-commerce sí que pesa mucho, sí que se ha hablado, pero no muchísimo, que es la parte de las ofertas, ¿no? Entonces, nosotros, dependiendo del tipo de oferta que hagamos, también podemos entender los tipos de retenciones que tienen nuestros clientes. Entonces, es muy interesante ver cómo un cliente sin oferta, que ha entrado full price, generalmente su incentivo de compra es mucho mayor porque realmente la marca le cuadra y el producto le cuadra que porque, como era tan barato, pues lo pruebo y a ver qué pasa, ¿no? Pero luego también es interesante ver cómo si nosotros somos una suscripción, entonces queremos que los clientes se queden con nosotros más tiempo. Y de hecho, si conseguimos que se queden con nosotros más semanas, incorporan el producto más en su rutina, con lo cual hay más posibilidades de que se queden aún más. Entonces es muy interesante ver como si nosotros hacemos un descuento de varias semanas, ofrecemos a un cliente un 20% en 3 semanas, durante sus 3 primeras semanas, esa oferta, que monetariamente es inferior en tu primera compra, pero es mayor si en el acumulado, esa gente, ese cohorte de gente, retiene mucho mejor, de hecho, retiene un 30% más que la gente a la que les das una oferta buena en una primera compra. Un 50% en tu primera compra convierte mucho más, pero esos clientes se van muy rápido. Con lo cual, al final, para decidir cuánto gastamos en traer cada uno de los clientes, pues tenemos que tener también en cuenta qué ofertas hacemos y a través de qué canales están viniendo. Entonces, a lo mejor hay canales en los que no quieres gastar tanto, aunque el blended de tu coste de adquisición esté en su sitio, ¿no? Retención es como la parte más bonita y más compleja de nuestro negocio. Y ahora os voy a hacer, bueno, pues lo que me pidió Bryce, que os contase un tropiezo. Y creo que creo que teníamos muy clara la misión que queríamos. Nosotros queríamos que la mayoría de las personas cambiasen un poquito su manera de alimentarse y siguiendo disfrutando igual de la comida, y esto tendría impacto en el planeta. Pero también teníamos mucha velocidad por hacer las cosas y en ese proceso y en esa gran velocidad por hacer las cosas, pues pasó esto, a principios de enero del 2021. El nombre de la empresa era veganfood.club, que era la página web, o sea, era un .club, ya era un poco raro. Y luego, del logo no voy ni a hablar. Y luego, el nombre de la empresa era Vegan, que es verdad que situaba muy bien en lo que vendíamos, pero también, y de alguna manera, lo llevaba también a unas maneras de ver la vida que son más allá que comer únicamente algo plant-based, con lo cual podía producir algo de rechazo entre gente no vegana, ¿no? Food fue lo único bueno de las letras de aquí, estaba bien. Y luego poníamos club, que también es algo que es, de alguna manera, un poco elitista, porque solo es para algunos, que podía ser aspiracional, pero también separaba un poco a que todo el mundo viniese con nosotros, ¿no? Pero nosotros teníamos que ir rápido, teníamos que seguir creciendo y teníamos que seguir escalando en todos los problemas que tienes para que la orquesta suene y funcione. Pues era uno importante, pero desde luego que no era urgente, porque en el lío de mesa de papeles siempre lo podías dejar a un lado y lo podías volver a dejar a un lado, y entonces pues pasaron los meses y la empresa crecía y avanzábamos, y entonces pues pusimos un parche que fue, bueno, vamos a darle una pequeñita vuelta. Y de momento pues seguimos funcionando porque necesitamos seguir creciendo y porque nos aterraba la idea de cambiar el nombre de la empresa. O sea, cada paso que dábamos habíamos subido un peldaño más en conseguir un poco de brand awareness, en conseguir un poco de comunidad. Entonces, cada día que pasaba iba a tener un mayor coste cambiar el nombre de la empresa. Y teníamos muchas cosas que hacer y teníamos muchos problemas como para pararnos y empezar de cero, además de que estábamos aterrados de lo que iba a ocurrir cuando lo cambiásemos.
Entonces, tuvimos la brillante idea de seguir por el camino de intentar refinar el error original, pero claro, no nos llevaba a ningún lado. Un logo más grande para intentar tapar el nombre de la empresa no iba a terminar bien. No tenía buen final. Pero pasaron 3 años. Pasaron 20.000 clientes por nuestra empresa. O sea, teníamos un problema de un tamaño aterrador ya. Lo que pasa es que llegó un día en el que, afortunadamente, nos reconocimos que ese problema que llevábamos intentando esconder en un cajón desde el inicio solo iba a crecer a medida que siguiésemos creciendo. Entonces tuvimos que tomar una decisión radical en la que pasamos terror, muy complicada, para arrancar este 2024 con un nombre absolutamente diferente, con un nombre que sí, haciendo un ejercicio de renaming o de naming, haciendo un ejercicio de naming que no habíamos hecho directamente, no voy a decir que fue un ejercicio profundo, fue un ejercicio, algo que antes no habíamos hecho. Y entonces ahí intentamos poner elementos que nos llevasen un poco a lo que queríamos contar, ¿no? Nosotros tenemos un producto que es fresco. Nuestro producto se cocina y se envasa y nunca ha sido congelado. Tenemos competidores, existen competidores fuera de España y en España que tienen productos congelados, con lo cual eso creíamos que había que ponerlo en valor, ¿no? Y luego, de alguna manera, queríamos traer ese recuerdo más de plant-based que de vegano. Y entonces, bueno, tras ejercicio largo y debatido, pues nació Fresh Greens, con mucho sufrimiento en muchos departamentos. Pero bueno, lo conseguimos y entonces nos plantamos el 1 de enero con un cambio de marca absoluto. O sea, no había ni un solo elemento que recordase lo que habíamos hecho antes, con miedo, porque enero es de nuestros meses más fuertes, y tener un mal enero te lastra el resto del año, ¿no? Y luego, al final, nosotros somos una startup que necesita, por esas barreras que os he contado al principio, todavía necesitamos conseguir un determinado volumen para hacer esa transición de startup a empresa, ¿no? Y bueno, creo que fue una decisión que sabíamos que teníamos que tomar, o sea que cuando sepáis que hay que hacer algo, hacerlo cuanto antes, os ahorrará problemas, que tomamos y de la que estamos muy, muy contentos, porque no salió mal y enero fue un buen mes, y hasta hoy, julio, pues estamos haciendo un buen año que está yendo bastante alineado con lo que teníamos esperados. Así que ese es el gran fail que os quería contar. Tenía muchas otras anécdotas de pequeños fails y de cosas que nos han ocurrido, pero esta era como la importante y creo la que quizás os pueda contar algo más de nuestra empresa. Y nada más, daros las gracias y deciros que si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo, que estoy encantado de que charlemos.